Buenas noches a todos. Gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión académica. Gracias saludos a todos desde los diferentes países de Latinoamérica que nos acompañan. Yo soy Marlon Serna, residente de neonatología del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sainz. También agradecemos a todo el equipo de trabajo que se encarga de hacer posible estas sesiones académicas. La sesión de hoy será valor del examen neurológico neonatal y su razonamiento clínico. Para el desarrollo del tema tenemos como invitado especial al doctor Rodolfo Miguel Colindres Rodríguez, y para presentar al doctor Colindres tenemos a la doctora Kenia Osmara Pong. Ella es residente de neonatología del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sainz. Adelante, doctora Pong. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tener esta charla pues muy importante, ¿verdad? Y para eso me da el gusto de presentar al doctor Rodolfo Miguel Colindres Rodríguez, el cual tiene una formación académica bastante interesante, que es graduado con el título de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el 2011, graduado de la especialidad de Pediatría, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el 2014, y estudió la subespecialidad de Neurología Pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de México en marzo del 2021. Tiene una experiencia profesional como médico asistencial en el Hospital María de Especialidades Médicas, como consulta externa de neurología pediátrica en Tegucigalpa, Honduras. También es médico asistencial en el Hospital Escuela, bloque materno-infantil, en la unidad de cuidados inmediatos del recién nacido desde junio del 2021 hasta la fecha. Es actual docente universitario de la Cátedra de Pediatría en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde el 2022 hasta la fecha, y también médico asistencial en el consultorio privado Torre Metrópoli de Tegucigalpa, Honduras. Es docente universitario de la Cátedra de Pediatría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también es colaborador de revisión de artículos de la revista hondureña de pediatría. Es un gusto para nosotros que esté el día de hoy, doctor, con este tema que nos va a presentar hoy, valor del examen neurológico neonatal y su razonamiento clínico, que sé que va a ser de gran apoyo para todos los escuchantes. Bienvenido, doctor, adelante. Buenas noches, un saludo desde acá, desde Honduras, a todos los que nos siguen. Y pues gracias por la invitación a Kenia, a Marlon y pues a todos o a la sociedad de residentes de neonatología de Latinoamérica por esta oportunidad. Yo siempre he dicho que la mejor forma de aprender de un tema es enseñando, así que muchas gracias por la invitación. Ya puede compartir pantalla, doctor Colindres. ¿La están viendo? Sí, ya está, Okay. ya está compartido. Bueno, buenas noches, gracias de nuevo y pues vamos a entrar un poquito ya en materia de lo que el tema que a mí me apasiona mucho, como es el examen neurológico neonatal. Hoy vamos a hablar un poquito de su valor, de su razonamiento clínico, pero sobre todo tenemos que antes de llegar a estos puntos, tenemos que saber hacer un examen físico neurológico. Entonces, vamos a
pues a exponer o a hablar un poco también del examen neurológico neonatal, sus distintas partes, sus distintas estructuras, antes de hablar un poquito ya del valor, del razonamiento clínico y sobre todo algo que nos interesa mucho, que es el pronóstico que nos puede dar una evaluación neurológica. Entonces, lo primero es que tenemos que saber qué es un examen físico o qué es un examen neurológico neonatal. Entonces, vamos a decir que esto es una herramienta clínica que nos permite aproximarnos a una evaluación funcional del sistema nervioso central. Y tiene un enorme valor, sobre todo para establecer la naturaleza, pero sobre todo algo que es bien importante, que es la topografía, dónde está la lesión. Entonces, eso es una gran herramienta clínica que tenemos nosotros, los pediatras, para determinar no solo la funcionalidad de ese sistema nervioso, sino también la topografía o la localización del daño. ¿Cuáles son los objetivos del examen neurológico? Pues hay muchos realmente en el periodo neonatal, pero yo subrayo generalmente los más importantes. Uno, evaluar la madurez neurológica. Muy importante. Otra es localizar la ubicación de la lesión neural, orientar la naturaleza del proceso neurológico, obviamente también establecer un diagnóstico inmediato, graduar la gravedad o extensión de la patología neurológica, predecir, por ejemplo, la evolución, el pronóstico es otro de los objetivos importantes del examen neurológico, y en ocasiones también, algo que no nos gusta mucho, pero a veces nos toca, que es la toma de decisiones difíciles, éticas, cuando también hablamos de pacientes con muerte cerebral. Entonces, vean, es una herramienta que va a tener muchos objetivos. Entonces, ahora bien, ¿cómo hacer un examen neurológico? Hasta estas cosas son bien importantes cuando estamos frente a un neonato. Lo primero, para hacer un examen físico neurológico ideal, debe ser realizado en un área tranquila, con una temperatura ambiental e iluminación adecuada. A veces nuestros centros no son el mejor lugar para hacer un examen neurológico, hay que decirlo. Otra de las cosas, por ejemplo, es que siempre un examen neurológico debe comenzar con la observación atenta del recién nacido. Siempre que no toquemos al recién nacido, solo lo estemos viendo y toda la información que podamos sacar antes de empezar a evaluarlo va a ser de mucho valor para nosotros. También hay que siempre utilizar un mismo esquema de examen estructurado. Hay muchísimos esquemas, yo siempre le digo a veces a mis alumnos, a los residentes, use uno y eso sí, sépaselo, aplíquelo y para que lo haga de forma correcta. Entonces siempre es importante llevar una estructura y usar el mismo esquema que a nosotros se nos hace mejor para hacer un examen neurológico adecuado. Si bien va a llevar una estructura, la secuencia de los ítems va a ir de acuerdo a la disponibilidad del neonato. Entonces tenemos que entender que estamos ante un paciente en el periodo neonatal. Entonces no siempre vamos a poder hacer las cosas tan bien en el mismo orden. Entonces eso va a ir de acuerdo a la flexibilidad y disponibilidad del neonato. Y otra de las cosas importantes, nosotros siempre queremos que el paciente, pues, no diría ayudarle, pero por lo menos darle la mejor respuesta. Entonces, cuando yo tengo algo alterado en el examen neurológico neonatal, mi deber es repetirlo 2 a 3 veces y consignar no la peor respuesta, sino la mejor respuesta en el neonato. Algunas dificultades que tiene el examen neurológico en el neonato. Unas personas le dicen dificultades, yo siempre le digo, en la vida uno debe saber cómo lo ve. Para mí son consideraciones especiales. O sea, si vemos esa foto, por ejemplo, de esos 2 neonatos, no diríamos que tienen la misma edad postconcepción. Y entonces aquí es una de las grandes dificultades que tiene el examen neurológico neonatal. ¿Cuál es? Que no existe un examen neurológico idéntico a otro en el periodo neonatal. Estos niños pueden tener la misma edad postconcepción, pero ya el examen neurológico va a ser totalmente diferente entre uno y otro. Entonces, ¿por qué? Porque hay continuos y rápidos cambios madurativos que tienen lugar en cada uno de los dominios de la función neurológica en este periodo de tiempo, que va a ir entre las 24 y las 44 semanas. Y difiere mucho también de acuerdo a cada patología. Entonces, aquí vienen, esto es bien importante que lo entendamos, que no es lo mismo, ¿verdad? Y eso ya lo tenemos claro, hacer un examen neurológico a un neonato pretérmino que un neonato de término.
Y otra de las cosas que a mí me parece que me gusta en el examen neurológico neonatal es que el mismo niño que yo puedo revisar a las 28 semanas, lo puedo revisar unas 2 semanas después y tener otro examen neurológico totalmente diferente por estos cambios madurativos rápidos que ocurren en este periodo. Entonces, estas son algunas de las consideraciones que tenemos que tener. Yo les digo siempre, ningún examen neurológico en el periodo neonatal va a ser igual que otro. Eso hay que guardarlo y llevárselo siempre. Entonces hay diferentes estructuras. Incluso hay exámenes neurológicos estructurados, de los cuales voy a hablar un poquito más adelante, pero bueno, no es el objetivo de la charla, pero sepan que hay que llevar siempre una estructura. Entonces, por ejemplo, es una estructura que a mí me gusta mucho. Se divide en 3 partes. El examen general, neurológico general del neonato, los nervios craneales y el examen motor y agregado. ¿A qué nos referimos con examen general, neurológico general en un neonato? Pues lo primero, el estado de alerta, la neuroconducta, que ya vamos a ver, se evalúa por medio de algunos test, la postura, el perímetro cefálico, las fontanelas, las suturas, de ahí los nervios craneales. A veces me dicen, doctor, ¿cómo voy a evaluar el tercero, el cuarto? Todos los nervios craneales son evaluables, exceptuando el primero y el quinto nervio craneal. Y ya vamos a ver también lo que es el examen motor y agregado, donde van a venir pues sensibilidad, que es un poquito discutido, los reflejos primitivos de los cuales también vamos a hablar un poco, vamos a hablar rápidamente. Entonces, esta es una estructura, hay muchas estructuras de examen neurológico. Yo les digo, apréndase, haga la que a usted le parezca mejor, pero eso sí, hágalo siempre igual para que no se le olvide ninguno de los hitos del desarrollo. Algunos de los hitos, perdón, del examen físico neurológico. Entonces, hablando ya del examen neurológico, vamos a hablar un poquito de lo que es la apariencia general y vamos a ver que todo examen neurológico neonatal va a comenzar con el estado de alerta siempre. De ahí lo que es la neuroconducta, la postura, el perímetro cefálico, las fontanelas, las suturas y la forma del cráneo. Ahorita vamos a hablar de cada una de estas. Para valorar el estado de alerta, pues están las escalas no traumáticas del estado de alerta, propiamente dicho. Entonces a mí, por ejemplo, me gusta mucho esta que está a la izquierda, y yo a veces se lo digo a los distintos médicos con los que paso, porque a veces me dicen, por ejemplo, el paciente está reactivo a estímulos. Entonces yo le digo, ¿a qué estímulo? Que no es lo mismo estar reactivo a estímulos ambientales, que eso sería alerta, o reactivo a estímulos verbales, por ejemplo, que eso sería estar obnubilado, por ejemplo, estar reactivo a estímulos dolorosos. Entonces, si yo voy a empezar a decir o a hablar de estado de alerta de esa forma, yo tengo que decir a qué está alerta el paciente. Entonces, esta es la escala no traumática, esta es la que usamos mucho en neurología para pacientes no comatosos y pacientes no traumáticos. Entonces, ¿cuándo el paciente está alerta? Cuando está pues reactivo, por así decirlo, a estímulos ambientales. Obnubilado cuando está, o tiene respuestas a estímulos verbales, estuporoso cuando tiene respuesta a estímulos dolorosos y el coma cuando no hay ninguna respuesta. Se han hecho algunas otras escalas que no tienen realmente un nombre, que casi todas han sido pues aplicadas o han venido de la escala de Glasgow. Entonces, por ejemplo, esta de la derecha es una que se usa en muchos hospitales y en el cual pues se le da un valor normal arriba de 13. Entonces ahí están las dos escalas. Yo siempre digo que si el paciente no tiene trauma, no es comatoso, las escalas no traumáticas son nuestra primera opción. Ahora viene la conducta. ¿A qué nos referimos? Bueno, ¿qué hace el paciente de acuerdo a cómo está, en qué fase del sueño o en qué fase de la alerta está? Entonces ahí el doctor Brazelton, que ya sabemos que es toda una descripción, es toda una evaluación de neurodesarrollo neonatal, pero a veces nos quedamos con una parte que es el estado de conducta. Entonces ahí ven cómo el paciente tiene que hacer algunas cosas si el paciente está en vigilia o el paciente está somnoliento o el paciente está en sueño ligero o profundo como lo describían ahí. Entonces, por ejemplo, un paciente que esté en alerta, su respiración siempre va a ser irregular, eso ya lo sabemos, pero por ejemplo va a tener los ojos abiertos, tiene que tener movimientos espontáneos y debe de tener una vocalización. Por ejemplo, un paciente que está con somnolencia va a estar siempre con la respiración irregular, pero va a tener pestañeo, mirada apagada, movimientos espontáneos y no va a tener vocalización. Y así sucesivamente. Entonces es importante
también evaluar esta neuroconducta de cada niño de acuerdo al estado de alerta o vigilia en el que está. Entonces, esta era la segunda parte del examen neurológico. La tercera es la postura. Yo siempre me pregunto a veces, ¿cuál es la postura normal de un recién nacido? Siempre a veces me dicen flexión, pero no solo es flexión. La postura normal de un recién nacido, en un neonato, de término, va a ser siempre flexión y aducción. Entonces ahí usamos algunos ángulos. Por ejemplo, el ángulo entre la pelvis y el lecho donde está acostado, para nosotros es sumamente importante. Entonces ahí es de tomar en cuenta siempre estos distintos ángulos. No solo la postura de un recién nacido, sobre todo de término, va a ser la flexión, sino que tiene que ser la flexión, como está la imagen A, pero también la aducción. Y esto va a variar obviamente dependiendo la madurez del recién nacido y también de la patología de la que estemos hablando. Perímetro cefálico era otra de las cosas súper importantes de evaluar en un examen neurológico general de un recién nacido. Entonces, por ejemplo, los valores de normalidad van a ir, ya sabemos, acorde a sexo y edad, y pues ahí tenemos las tablas de Fenton, que generalmente son las que nosotros usamos. Algo bien importante, cuando ya el niño nació, y esto a veces me pasa, me mandan muchos niños a veces con diagnóstico de microcefalia. ¿Y por qué? Porque sencillamente no hicieron la edad corregida. Así como el examen de madurez o de neurodesarrollo debe corregirse en los prematuros, también el tamaño del perímetro cefálico debe ser corregido en los pacientes prematuros. Entonces, ojo con esto porque es algo frecuente a veces que me manden pacientes con diagnóstico de microcefalia y lo que tenían nada más es que no habían corregido el perímetro cefálico. Recuerden siempre los puntos anatómicos, es bien importante que hagamos una medida. Aquí les digo, aquí hay que ser bien meticuloso porque 1 centímetro a veces es la diferencia, por ejemplo, entre tener un niño microcefálico a un niño normal. O viceversa, entre un niño macrocefálico y un niño normal. Entonces recordemos siempre las preferencias anatómicas, recordemos siempre la glabela y el occipucio que van a ser siempre pues nuestros puntos anatómicos. Las fontanelas, ya sabemos que hay 4 realmente, pero que de importancia clínica hay 2, que son las fontanelas anteriores y las fontanelas posteriores. A veces me preguntan, doctor, ¿cuánto debe de medir? Y si ustedes leen un poco, se van a dar cuenta de que no, cada libro, cada literatura dice un tamaño diferente. Yo, por ejemplo, el libro de García Alix, que es un libro que a mí me gusta mucho, dice que hasta 6.5 centímetros puede medir una fontanela anterior. Y que realmente no es el tamaño de la fontanela anterior lo importante, sino las mediciones seriadas. O sea, que el paciente, por ejemplo, hoy tengo una fontanela anterior que mida 2 centímetros y el día siguiente tengo una fontanela que mida 4 centímetros. Entonces, eso sí es patológico. Otra de las cosas importantes es... otra de las cosas importantes es la consistencia, por ejemplo. Decir que una fontanela está tensa siempre va a ser patológico. Entonces, esas 2 cosas, o sea, el seguimiento, que aumente de tamaño la fontanela y que su consistencia aumente, también eso es lo patológico. Tamaños, pues cada quien dice generalmente un número. Como les digo, hay autores que dicen que puede ser hasta de 6.5 centímetros. Entonces, importante que tengamos en cuenta que para nosotros las 2 fontanelas importantes son la anterior y la posterior, ¿verdad? De ahí, pues las otras, las fontanelas, por ejemplo, posterolateral y anterolateral no tienen ninguna importancia clínica. Y el cierre, bueno, ya sabemos más o menos, la fontanela anterior, por ejemplo, tiene un cierre de, la mayoría de los libros dicen de 9 a 18 meses, la fontanela posterior del nacimiento hasta más o menos 2 a 4 meses, y las otras 2 que ya las hablamos y que no tienen realmente una importancia clínica para nosotros. Entonces, importante también la fontanela. Las suturas, otro de los puntos importantes que tenemos que evaluar en el examen neurológico de un neonato. Entonces, ahí sabemos que están todas las suturas que tenemos, que son 5, que está primero la sutura metópica, que vincula los 2 huesos frontales, ahí está esquematizada, la sutura sagital, que nos vincula los 2 huesos parietales, la coronal,
que nos vincula el hueso frontal con el parietal, la lamboidea que vincula los huesos occipitales con el parietal y la sutura escamosa, que es la porción escamosa del hueso temporal con el hueso parietal. Entonces, vean que tenemos pues distintos tipos de suturas, hay que palparlas, hay que tocarlas, que no estén arrosariadas, es muy importante en los neonatos. Entonces, en base a eso, pues vamos a tener las distintas formas del cráneo, que yo sé que esto puede ser solo un repaso, pero siempre es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la B, que para nosotros eso es una escafocefalia, que es una sinostosis de la sutura sagital. La C, por ejemplo, que es una trigonocefalia, que es una sinostosis de las suturas metópicas. La quicefalia, que es sinostosis de ambas suturas coronales, y así sucesivamente. Entonces, importante palpar suturas que no estén arrosariadas sobre todo y ver la forma y el tamaño del cráneo. Ya hablando un poquito de los nervios craneales, sí son evaluables siempre, excepto, como yo les mencionaba, el primero y el quinto. Entonces, ¿por qué? Porque tienen una parte sensitiva muy importante, el cual requiere una cierta maduración, obviamente, del paciente para poderlo evaluar. Entonces, generalmente nos vamos de un solo al segundo nervio craneal. Siempre importante el fondo de ojo, el reflejo naranja, los reflejos fotomotores directos y consensuales, son muy, muy importantes. Y ahí vemos los diferentes tipos de reflejos que podemos tener. Y los reflejos, por ejemplo, amarillos o que no haya reflejo naranja, ya sabemos que esto tiene una enorme implicación clínica importante en la sospecha de distintas enfermedades. Los movimientos oculares, me preguntan bastante, ¿cómo hago movimientos oculares en un neonato entonces? Ahí lo que hacemos son los reflejos oculocefálicos. Recordemos ahí un poquito de neuroanatomía, fascículo longitudinal medial, conecta la parte vestibular con los nervios motores. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros giramos la cabeza de un niño hacia el lado contrario, los ojos van hacia el lado contrario del movimiento de la cabeza. ¿Por qué? Realmente este es un reflejo de protección. Este es un reflejo de ver al agresor, ver por qué me caí de un lado. Entonces mis ojos van a ir siempre hacia el lado contrario. Entonces esto no es más que una conexión entre la parte vestibular y los nervios que nos mueven los ojos. Entonces esta es la forma de evaluar los movimientos oculares en un neonato por medio de los reflejos oculocefálicos. Entonces cada vez que hago un movimiento, los ojos tienen que ir hacia el lado contrario. Si yo lo hago para abajo, tienen que ir hacia arriba y viceversa. Entonces, ahí evalúo pues los tres nervios oculomotores, que ya sabemos que el tercero es el motor ocular común, el cuarto el patético y el sexto pues el motor ocular externo. ¿Evaluables? Todos, sí. ¿Objetivos? Sí. ¿Se pueden evaluar? ¿Se pueden describir? ¿Oftalmoparesia? Sí, se puede, siempre y cuando lo hagamos de forma detallada. Entonces ya sabemos, yo siempre les digo, apréndanse los exceptos. El sexto es el que evalúa el motor ocular, ¿cómo se llama? Externo. Y el cuarto, el patético troclear. Quitando eso, todos son inervados por el tercero. Entonces hay que siempre tener en cuenta y saber que sí se pueden realizar y se pueden evaluar estos nervios oculomotores. Y ahí están los distintos movimientos que se pueden hacer en cada uno de los ¿cómo se llama? Nervios y músculos. Entonces, por ejemplo, el motor ocular común ya sabemos que nos inerva el recto interno, el recto superior, el recto inferior, el oblicuo inferior, el elevador del párpado. El troclear que va a ser, nos va a inervar el oblicuo superior, el motor ocular externo, que nos va a evaluar el recto externo. Y pues cada una de las acciones también aquí las tenemos. Por ejemplo, el recto interno ya sabemos que es el que nos va a dar la aducción, el recto externo abducción, que por eso se llama abducen también, que es el sexto nervio craneal. Los rectos superiores, que pues me va a dar la elevación, el recto inferior depresión, y el oblicuo superior rotación interna y el oblicuo inferior rotación externa. Entonces, tener en cuenta estos tipos de los movimientos y los músculos pues que nos inervan estos nervios y que sí se puede determinar algunas oftalmoparesias mediante los reflejos oculocefálicos. Hablando ya, sabemos que el quinto no era un nervio craneal evaluable, entonces nos vamos generalmente al séptimo nervio. Entonces ahí lo que vemos es músculos de la expresión facial, la simetría facial. Recordemos que esta es la rama motora del séptimo nervio craneal, la rama sensitiva es la
¿cómo se llama? El gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, el cual nos puede ser evaluable. Pero sí lo podemos evaluar por medio de la expresión facial. Entonces, ¿qué lo hacemos? Pues en reposo, a la mueca y al llanto. Entonces tenemos que ver la profundidad de los surcos, la amplitud de los movimientos faciales espontáneos, la posición y el desplazamiento de los ángulos de la boca y algo bien importante también, el cierre de los párpados. ¿Por qué me detengo un poquito en esto? Porque existe una enfermedad congénita que puede dar una parálisis facial periférica y que es congénita. Entonces, desde neonatos hacemos los diagnósticos. Entonces, bien importante evaluar estos músculos, la expresión facial en las distintas etapas, no solo en reposo, sino a la mueca, también al llanto, y ver sobre todo, no solo los surcos, sino también el cierre de los párpados, es muy importante. Esta niña, por ejemplo, la vi en la consulta externa, obviamente ya no es un neonato, pero ¿por qué la traigo? Porque esto empezó en el periodo neonatal. Esta chica es una niña, con permiso de los padres, me dieron permiso de tomar fotos y videos, y en el cual esta niña había sido vista por múltiples médicos. Y pues cada quien me decía algo diferente. La mamá observó desde el nacimiento que su hija no podía cerrar el ojo derecho. Eso fue por el cual ella buscó ayuda médica. Entonces, si ustedes veanla, se ve bien evidente que además de no cerrar el ojo derecho, no hay surcos, no hay expresión facial, sobre todo en la frente del lado derecho. Entonces, esta niña, vamos a ver el video, en eso tuvo algo de llanto. Yo la vi a los 5 o 6 meses, pero esto comenzó en el periodo neonatal. Entonces ustedes se fijan y ven, hay ausencia de expresión facial, sobre todo en la parte superior derecha. ¿Qué tenía esta niña? Bueno, un síndrome que se llama Moebius, que es un trastorno congénito poco frecuente, caracterizado por parálisis facial congénita, asociada a ausencia de generalmente otros nervios craneales, que en el caso de ella no, solo tenía afección del séptimo nervio craneal, pero sí era congénito. Hubo que explicarle que el pronóstico no es bueno, sobre todo de recuperación, y porque ya le habían dicho muchas veces, ya había sido tratado, por ejemplo, con esteroides, con aciclovir, manejándola como una parálisis facial periférica adquirida, y realmente lo que tenía era un síndrome de Moebius, que como sabemos es una enfermedad congénita en la cual hay parálisis facial periférica, pero por ausencia de los núcleos o de las ramas periféricas del nervio facial. Entonces, pues hubo que explicarle que el pronóstico tal vez no iba a ser tan bueno, pero por lo menos teníamos un diagnóstico y sobre todo que no afectó otros nervios craneales. Entonces, esta niña, por ejemplo, debutó desde el periodo neonatal con esto. Octavo nervio craneal, está en el reflejo cocleopalpebral, es la forma de evaluar el octavo nervio craneal. También me dicen, doctor, ¿y cómo es ese Riney y Weber? Obviamente esas pruebas no las va a poder hacer un neonato, pero sí puede hacer un reflejo cocleopalpebral. ¿En qué consiste? Pues ya sabemos, dar un aplauso, un sonido fuerte en el oído del paciente, y el niño lo que va a hacer es cerrar sus ojos. Entonces, ¿forma de evaluar el octavo? Sí. ¿Objetivo? También. ¿Se pueden diagnosticar hipoacusias? Sí, claro que sí, si lo hacemos de forma adecuada. Y el noveno y el décimo, en el periodo neonatal, pues ya sabemos que es el glosofaringio y el vago, y en ellos, pues, ellos se van a evaluar mediante el reflejo nauseoso y tusígeno, se evalúan juntos, y también es muy importante que veamos la elevación simétrica del velo del paladar. Y ya los últimos, o los pares craneales más bajos, que son el 11 y el 12, el 11 el espinal y el 12 el hipogloso. El espinal, pues ya sabemos que nos va a dar la movilidad pasiva y activa del cuello, y el 12, que es el hipogloso, la movilidad de la lengua. ¿Okay? Bien importante, si ustedes encuentran fasciculaciones, por ejemplo, fasciculaciones de la lengua en un niño que está hipotónico y que no tiene reflejos, generalmente estamos hablando de sospecha muy alta de una enfermedad que ustedes manejan, que es el AME tipo 1. Entonces, importante ver presencia de fasciculaciones en el contexto de un paciente hipotónico que tiene una movilidad muy reducida, sin reflejos. Ojo, hay que tener en cuenta pues esta enfermedad.
Y pues ya saben, los músculos extrínsecos y intrínsecos de la lengua, que son los que nos dan la movilidad. Y pues ahí está el genioglosso, el hipogloso, el condrogloso, el estilogloso. Y los músculos, esos son los extrínsecos y los intrínsecos, todos inervados por el hipogloso que nos da la movilidad de la lengua. Bueno, eso era un leve repaso de lo que hacemos en el examen de nervios craneales, que siempre es importante saberlo hacer y entender que son valorables, excepto, como lo vuelvo a repetir, el primero y el quinto. Claro que se puede hacer una valoración objetiva de todos los nervios craneales, exceptuando esos dos. Y entrando en el examen motor, sabemos que se empieza siempre con el tono y la fuerza. Casi siempre confunden o me dicen a veces la misma definición de tono y fuerza, y son cosas totalmente diferentes. ¿Por qué es importante diferenciarlas? Porque una cosa no me condiciona a la otra. Yo puedo tener una alteración importante en el tono sin tener una alteración tan importante en la fuerza, o viceversa. Entonces, así, describiendo, ¿qué es tono? Pues tono es la resistencia a la movilidad pasiva. Eso es tono. O sea, es la contracción basal de un músculo. ¿Y qué es fuerza? Es la capacidad de un grupo de músculos de realizar un movimiento. Entonces, o de generar una fuerza. Entonces, es importante tener esta definición y que sepamos que ambas cosas son totalmente diferentes. Incluso el pronóstico, lo que nos está indicando es diferente si yo hablo de hipotonía o hablo de disminución de la fuerza. Entonces, nosotros usamos algunos ángulos en neurología para evaluar los tonos pasivos y los tonos activos. Entonces, por ejemplo, el tono pasivo, hay muchos ángulos que nosotros ya los conocemos de acuerdo a la edad del paciente. Por ejemplo, el ángulo de los aductores, el ángulo popliteo, ángulo talón-oreja, el ángulo de dorsiflexión del pie, una que gusta mucho en neonatología, que es la maniobra de la bufanda, por ejemplo, la flexión de la mano sobre el antebrazo, que también son parte incluso de algunos exámenes de madurez neurológica. Entonces, es importante cuando hablamos de tono tener en cuenta estos ángulos y recordando que van cambiando de acuerdo a la edad, como ven en esa figura, por ejemplo, ese ángulo de los aductores. Entonces, van cambiando de acuerdo a la edad del paciente. Signo de la bufanda también tiene sus ángulos, tiene sus medidas, perdón, de acuerdo a la edad del paciente. Entonces yo lo hago mucho a veces en neonatología y aprendo mucho ahí de ellos, de los prematuros, de los niños de término, y uno ve las grandes diferencias que hay entre uno y otro. Por ejemplo, de 1 a 3 meses, el codo va a estar entre la línea media y la glándula mamaria ipsilateral. Otro ángulo importante es el popliteo, que es muy objetivo de verlo. Miren, de 1 a 3 meses tiene que estar entre 80 y 100 grados. Y si ya, por ejemplo, un niño de 7 a 9 meses tiene 80 a 100 grados, obviamente eso ya no es normal. Entonces es importante tener en cuenta los distintos ángulos. Yo le diría que estos son los más importantes. Los abductores, el ángulo popliteo, el signo de la bufanda son los ángulos más importantes para determinar de forma pasiva que un niño está con hipotonía. Y pues lo que ya sabemos, el tono activo, que generalmente va con la corrección de las posiciones, en tracción, cuando lo estamos levantando, en prono o en supino. Entonces el paciente generalmente, sobre todo el niño de término, debe hacer algunas correcciones de estas tracciones. Y es importante pues para evaluar también el tono activo. La fuerza, hay distintos tipos de escalas. ¿Se puede valorar la fuerza en un neonato? Claro que sí. Hay muchísimas escalas. Yo como no me meto a tantas, yo les digo hay que aprenderse 2 y ya 3 suficiente, pero hay que manejarla bien. Entonces, por ejemplo, está la escala de Precht, que es muy usada en neonatos. Entonces, por ejemplo, esta se pone en cruces. Si ustedes la saben usar, perfecto. Que generalmente decimos que está negativo cuando no hay movimiento activo. Vamos a darle una cruz cuando hay movimiento activo presente, pero incapaz de vencer una ligera resistencia. Tiene 3 cruces cuando hay movimientos activos con capacidad para vencer una resistencia moderada. Y 4 cruces cuando hay movimientos poderosos difíciles de restringir. Entonces esa es la escala de Precht. También está la escala del MRC, que es mejor conocida como la escala de Daniel, que surgió ya por la Segunda Guerra Mundial, en el cual va de 0 a 5. También es una escala muy usada. Si ustedes leen, muchas de
de los libros o de los artículos que incluyen movimiento, fuerza, incluyen algunas de estas dos escalas. Entonces, ¿cuál es cero? Pues ya sabemos que cuando no hay contracción muscular. 1 es cuando hay atisbo de contracción, o sea, cuando vemos la contracción pero no produce movimiento. El 2 es cuando hay movimiento activo no antigravitatorio. ¿Qué significa esto? Son movimientos horizontales sin vencer la gravedad. Los movimientos activos contra la gravedad van a ser el grado 3 y el grado 4 van a ser movimientos activos que superan la gravedad y la resistencia moderada, y pues la 5 por fuerza normal. Con una que se aprendan, con una que sepan aplicar es más que suficiente para evaluar la fuerza en un neonato. Recordemos siempre evaluar fuerza proximal y distal. Hay patologías donde podemos tener distintos tipos de alteraciones, por ejemplo, una plexopatía braquial incompleta. Entonces, hay que hacer siempre exploración de fuerza muscular proximal y distal. Si no, se nos pueden, pasar muchas patologías. Por ejemplo, algunas miopatías congénitas en el cual la disminución de la fuerza va a ser más proximal que distal. Entonces, siempre recuerden de evaluar fuerza con cualquiera de las escalas, pero siempre evaluarlo proximal y distal de las 4 extremidades. Reflejos de estiramiento muscular, que antes los conocíamos como ROTS, ahora ya sabemos que se llaman REMS, reflejos de estiramiento muscular. Y ya sabemos que no solo vamos a decir si están presentes o no, tenemos que decir si está presente la intensidad de los mismos. Siempre es los que ya evaluamos generalmente en los miembros superiores, pues son el bicipital, el tricipital, el estilo radial, que están ahí en imágenes. Vean el reflejo bicipital en la inserción del bíceps. También hay otros como el mentoniano, que también son importantes, que este ya no es tanto estiramiento muscular, pero que también lo podemos hacer. Y los reflejos primitivos, muy, muy importante en el examen neurológico neonatal. Para mí esto me dice muchísimas cosas de la madurez de un niño, de cómo está un niño, de cómo está la integridad de su sistema nervioso central y periférico. Una de las cosas que más nos habla son los reflejos primitivos. Entonces nos permite valorar el desarrollo general del sistema nervioso central, ayuda a evaluar siempre la integridad del sistema nervioso, y ocasionalmente puede ayudarnos a localizar, aunque no ese es el objetivo. Entonces generalmente nos ayuda a hacer una valoración completa del desarrollo y de integridad del sistema nervioso central. Importante, no solo evaluamos si están. Cuando yo voy a evaluar un neonato, yo no solo evalúo si hay un moro, yo sí evalúo si está completo, incompleto o ausente. Yo solo no voy a evaluar si hay una prensión palmar, si hay una prensión plantar. Yo voy a evaluar cómo está la respuesta. Si es exagerada, es reducida o es ausente. Entonces, ojo con eso. No solo decir está, hay que decir cómo está. Otra cosa importante es la simetría de los mismos. ¿Está igual de un lado o de otro? Es algo también que tenemos que tener en cuenta. Entonces, esta es una de las cosas que más nos da información cuando estamos evaluando a un neonato. Pues ahí tenemos algunos que yo sé que ya los manejan, por ejemplo, los reflejos de succión, el reflejo de búsqueda, los reflejos de prensión plantar, Babinski, que ya sabemos que puede ser normal incluso hasta los 2 años, los reflejos de marcha automática, prensión palmar, que son de los que más evaluamos. Entonces, hay muchísimos, hay varios. Yo, como les digo, ¿qué es lo importante? Saber cuándo aparecen y cuándo se desaparecen. Ya sabemos que todo esto es parte de la maduración, ya sabemos que existen para permitir supervivencia, pero deben quitarse para permitir madurez. Entonces, tanto es importante cuándo aparecen como cuándo desaparecen. Entonces, por ejemplo, hay que saber, por ejemplo, que el reflejo de succión aparece a las 34, 36 semanas, pero que 4 meses postconcepción ese reflejo tiene que estar abolido. Si yo encuentro un niño de 6 meses con un reflejo de succión, pues tampoco está normal. Pero si yo, por ejemplo, veo un neonato que nació de término sin reflejo de succión, ojo, eso tampoco es normal. Entonces, tanto la introducción como cuando desaparece un reflejo primitivo es sumamente importante. Entonces,
Por ejemplo, ahí están los distintos, los más importantes, el reflejo tónico cervical asimétrico, que tiene que desaparecer, por ejemplo, 6 a 9 meses y que se establece bien entre el primer mes. Y así sucesivamente. Galán, por ejemplo, un reflejo que emerge a las 32 semanas, pero que tiene que quitarse entre las 12 y las 24 semanas. Entonces, importante saber cuándo aparecen, pero también cuándo desaparecen estos reflejos. La parte sensitiva, bueno, yo aquí no estoy tan de acuerdo, pero hay libros, muchos libros que hablan de esto, que dice que sí se puede evaluar la sensibilidad en un neonato. Me parece que es un poquito incluso cruel, porque lo que se hace es hacer un estímulo doloroso y miren, ver si hay afecciones o alteraciones cardiorrespiratorias, como aumento de la frecuencia respiratoria, cardíaca, tensión arterial, caída en la saturación, si hay cambio en la expresión facial. Bueno, entonces yo en lo personal solo si es estrictamente necesario, si hay alguna patología que me esté condicionando esto, si no, es algo que no realizamos de rutina. Y se tiene que hacer con algo romo, y pues sí, nos puede dar mucho de localización. Sin embargo, es bien subjetivo que nosotros vayamos a determinar un nivel sensitivo de un neonato haciendo pues estos estímulos y viendo pues la expresión, la conducta del paciente. Entonces generalmente es algo que dejamos al final y solo hacemos si es estrictamente necesario. Bueno, ahí lo llevé un poquito en lo que era algo rápido de lo que es la exploración neurológica, que creo que antes de hablar de valor, de predicciones, de pronóstico, de razonamiento clínico, hay que saber hacer un examen neurológico. Si no sabemos hacer el examen neurológico, pues obviamente el valor del examen neurológico ya no es el mismo, el razonamiento clínico ya no es el mismo y sobre todo el pronóstico del que vamos a hablar ya no es el mismo. Entonces, cuando hablamos de valor neurológico, vamos a hablar de algunas cosas y generalmente se hablan de dos aspectos cuando estamos hablando de valor. Uno, la utilidad es el razonamiento diagnóstico de las alteraciones neurológicas en el periodo neonatal. Y la otra, el otro gran valor es establecer pronósticos de alteraciones neurológicas y trastornos del desarrollo en etapas posteriores, o sea, validez predictiva. Si hablamos de valor neurológico, yo les digo, estas son las dos cosas más importantes. Establecer integridad, daño, y también dar un pronóstico o una validez predictiva. ¿Cuál es el razonamiento clínico del examen neurológico? Cuando hablamos, ¿para qué sirve? Bueno, como en cualquier etapa de la vida, es un proceso, llegar a un diagnóstico neurológico es un proceso deductivo que precisa de síntesis de datos obtenidos de la historia, del examen físico, del examen neurológico y finalmente de las pruebas complementarias pertinentes. Entonces, el razonamiento de un examen neurológico va a conllevar al final que mezclemos todo, pero hay que hacerlo de forma objetiva, así evitamos hacer estudios, por ejemplo, que el paciente no necesita. Esta es una de las grandes preguntas. ¿Existen esquemas de examen neurológico? Sí, existen esquemas rápidos. Por ejemplo, está el del doctor Amiel Tyson, está también el del doctor Perch, que son muy buenos y hay otras más realmente. Entonces a veces se pregunta uno, ¿es mejor un esquema o es mejor hacer el examen neurológico completo? Yo les digo, ni una cosa es mejor que la otra. Usted tiene que saber dónde está, tiene que saber si tiene disponibilidad, su pericia como haciendo examen neurológico. Obviamente, si usted es un experto, si usted tiene experiencia, lo mejor es que usted haga un examen neurológico completo y que determine así los grados de alteración. Si no, pues ya sabemos que existen los esquemas de examen neurológico. ¿Sirven? Sí, sirven mucho, se usan mucho en unidades de cuidados neonatales. Cuando se quieren hacer estudios, por ejemplo, y quieren unificar algunas cosas, entonces ahí es bien importante a veces usar estos esquemas. Si no, yo les digo el esquema tradicional, el esquema completo de examen neurológico todavía no ha sido superado. Entonces, por ejemplo, en la del doctor Amiel Tyson, entonces él venía y, o sea, se clasifica así, por ejemplo, el paciente en base a esos 10 parámetros. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que un niño tiene una alteración neurológica leve si solo tiene alteraciones del tono muscular y de la excitabilidad, no depresión funcional del sistema nervioso central ni convulsiones. Yo puedo decir que hay una afección moderada
de neurológica, según esta escala del doctor Emil Tyson, y es cuando hay alteraciones moderadas o marcadas del tono muscular con signos de depresión del sistema nervioso central, como hipoactividad motora, hiporreflexia, pobre interacción y algunas convulsiones esporádicas. Y puedo decir también que puede ser una afección neurológica grave cuando hay depresión notoria del sistema nervioso central, estupor o coma y convulsiones repetidas durando más de 30 minutos. Entonces, ¿realmente existen los esquemas de examen neurológico? Sí existen, sirven, sí, sobre todo cuando pues queremos hacer exámenes neurológicos o esquemas rápidos, cuando queremos hacer algunos estudios, por ejemplo. Entonces sí, porque así pues tenemos, o todos estamos hablando, por así decirlo, pues el mismo idioma. Entonces, sin embargo, yo les digo siempre, uno no supera el otro. Cuando me toca, por ejemplo, evaluar, yo hago un examen neurológico completo, pero hay que tener en cuenta y saber que sí existen los esquemas y que tienen también sus usos. Otro de los valores predictivos, ya hablando un poco de predicción del examen neurológico, y aquí vamos a hablar de cosas de pronóstico. Entonces, el perímetro cefálico es sin duda alguna el parámetro más importante para predecir el neurodesarrollo ulterior de un niño. Sabemos que el perímetro cefálico aumenta casi, que se desarrolla casi en su totalidad en los primeros 2 años. Y para valorar un crecimiento siempre tenemos que hacer una medida de o sea, tenemos que hacer varias medidas de perímetro cefálico para saber bien la velocidad de crecimiento. Entonces, en los prematuros, ojo, si sabemos que en los niños de término, por ejemplo, en el primer mes, crece 2 centímetros, sabemos que en los prematuros no debemos de permitir crecimientos abajo de 0.9 centímetros por semana, sino ojo con ese prematuro. Y ahí tenemos los distintos percentiles de acuerdo a las edades gestacionales, que son pues tablas que ya las conocemos y sabemos. Entonces, importante también saber que el pretérmino menor de 1000 gramos, tras un periodo variable, reinicia el crecimiento y la velocidad de este. Entonces, por eso es importante la nutrición, empezar una nutrición adecuada en un recién nacido, prematuro sobre todo. Y recordar que acá, pues, no debemos aceptar, sobre todo entre más prematuro es, crecimiento abajo de 0.9 centímetros por semana. Y ahí están los diferentes percentiles y las diferentes edades gestacionales, que esto ya es conocido. Por ejemplo, miren, el perímetro cefálico en recién nacidos con asfixia, algo que yo veo pues, mucho. Cuando hay un crecimiento subóptimo, ¿qué me dice a mí en un paciente con asfixia y que tiene un crecimiento subóptimo, por ejemplo, del perímetro cefálico? Me dice que va a haber un desarrollo anormal, con una sensibilidad de un 79 y con una especificidad de un 78%. O sea, tener, por ejemplo, un crecimiento cefálico o un aumento del perímetro cefálico anormal, por ejemplo, en un paciente con asfixia, a mí me habla muchísimo de que este niño va a tener alteraciones del neurodesarrollo. La presencia, por ejemplo, de microcefalia aislada al año mostró una sensibilidad del 65 y una especificidad del 73% para alteraciones del neurodesarrollo. O sea, sumamente importante el valor que tiene hoy por hoy el perímetro cefálico en las distintas patologías y también cuando no hay patologías desde el punto de vista del desarrollo. Las alteraciones del tono, esas son otras de las que tienen un gran valor pronóstico. Entonces, hipotonía o hipertonía, el pronóstico va a depender obviamente de la severidad del mismo. De eso va a depender mucho, pero generalmente un paciente hipotónico o hipertónico habla generalmente de alteraciones en el desarrollo arriba de un 70, incluso más. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta también estas alteraciones del tono. Ya sabemos que hay lo que llamamos un síndrome hipotónico central, y también hay un síndrome hipotónico periférico, que es importante siempre que lo delimitemos. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues la fuerza. Generalmente en los centrales está la fuerza normal o ligeramente disminuida, que es totalmente contrario
a las hipotonías periféricas. Otra de las cosas importantes es que los reflejos en las hipotonías centrales más bien están aumentados y en las hipotonías periféricas los reflejos miotáticos de estiramiento muscular están disminuidos. Entonces es importante, bueno, hay que tener siempre esto en consideración. El tono es otra de las cosas del examen neurológico que nos habla mucho de pronóstico. Algunas otras de las cosas, por ejemplo, los movimientos de ajetreo o los fidgety movements, esto es bien importante. Prerecht y su grupo han mostrado, por ejemplo, oigan bien, que las alteraciones generales durante la primera semana seguida de la ausencia de movimientos de ajetreo, por ejemplo, entre las 9 y 20 semanas post término, nos va a predecir, por ejemplo, retrasos del neurodesarrollo arriba del 85 al 100%. Entonces, los movimientos de ajetreo, que ahí les puse una imagen, son sumamente importantes, sobre todo en el primer y segundo mes. Un niño que no tenga esos movimientos generalmente va a hablar muy alto, nos va a predecir muy alto de retrasos del desarrollo o de parálisis cerebral. Ahora se está hablando mucho de estos movimientos y hay muchos estudios de esto. Y pues otros, hay muchos artículos, este me gusta mucho, y por ejemplo decía, este artículo hablaba por ejemplo del examen neurológico normal, decía, y cuáles son los resultados en pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, por ejemplo, en este artículo, ellos predecían, por ejemplo, que si el niño tenía, por ejemplo, el día 3, alteraciones en el examen neurológico, iba a progresar muy altamente o iba a tener una alta probabilidad de tener alteraciones en el neurodesarrollo. Y ellos usaron miren el esquema que yo les mencionaba. Ese es el NAT, es un esquema de examen neurológico. Entonces, por ejemplo, ellos hablaban de eso. Digamos, el paciente al tercer día tenía alteraciones en exploración neurológica. Eso nos hablaba casi del 100% de alteraciones posteriores en el neurodesarrollo. Hay muchos artículos sobre esto, hay mucha literatura sobre esto, pero lo importante es saber, estoy ante un examen neurológico normal, anormal, ¿qué día lleva el paciente? 3 días. Ojo, generalmente, sobre todo si estamos hablando de encefalopatía hipóxico-isquémica, esto nos va a decir o nos va a hablar de una alteración incluso arriba del 90%. En general, ¿qué decimos del examen neurológico? Y esta es casi ya la última diapositiva. Vamos a decir que, por ejemplo, un neonato prematuro menor de 35 semanas de edad gestacional tiene un examen neurológico normal a las 40 semanas de edad postmenstrual. La probabilidad de ser completamente normal al año es superior al 90%. Entonces, esta es la parte buena. Aquella era la parte tal vez no tan buena. Entonces, si un neonato, por ejemplo, menor de 35 semanas, yo lo evalúo cuando ya tenga 40 semanas corregidas y el examen neurológico es normal, eso me dice a mí que el niño puede estar normal en un 90% de los casos. Entonces, hay que darle un valor importante al examen neurológico, no solo funcional, sino también pronóstico. Y antes de terminar, yo siempre les digo esto a los residentes, a mis alumnos, cuando hacemos examen neurológico, yo les digo, ¿estas dos tortugas son iguales? Parece que sí, pero miren, una es una tortuga de mar y otra es una tortuga de tierra. Entonces vean, eso es lo que pasa cuando a veces queremos comparar, por ejemplo, un examen neurológico de un prematuro con un niño de término o con un niño, por ejemplo, de término que tiene una encefalopatía hipóxico-isquémica versus un niño que tiene una hemorragia intraventricular grado 3, grado 4, etc. Entonces, yo siempre digo, un examen neurológico nunca en el periodo neonatal va a ser igual que otro. Y esas dos tortugas, aunque parecen lo mismo, por ejemplo, si yo pongo su capacidad de la tortuga de tierra a vivir en mar, o sea, no va a tener ninguna capacidad y viceversa. Entonces, así sucede con el examen neurológico neonatal y con el neurodesarrollo en el periodo neonatal. Siempre, aunque parezca lo mismo, no va a ser igual nunca evaluar, por ejemplo, un niño prematuro, un niño de término, incluso un niño prematuro que evaluamos hoy y que evaluamos 2 semanas después, va a ser totalmente diferente debido a los grandes cambios que existen desde el punto de vista neurológico en el periodo neonatal. Y bueno, ya para no aburrirlos, bueno, muchas gracias y pues estoy pendiente de preguntas o de comentarios.
Doctor Rodolfo Colindres, le agradecemos muchísimo por todo lo que nos ha transmitido en estos minutos que son de oro para el conocimiento de cada participante. Agradecemos a todos los que se han unido a esta presentación y esperamos que sea muy útil en la vida profesional de cada uno. Adelante, Marlon, con las preguntas. Sí, solamente buenas noches a todos. Gracias por haber participado en la sesión. Gracias, doctor Rodolfo Colindres, por habernos brindado la ponencia. Dentro de las preguntas que han hecho, solo hay una pregunta en el chat. Pregunta la doctora Cantuña desde Ecuador. Si para la evaluación de los reflejos primitivos en prematuros se debe corregir la edad gestacional. Ok, recordemos que tenemos una edad donde inician los reflejos primitivos. Por ejemplo, si un paciente nos nace de 34 semanas, entonces yo tengo que evaluar los reflejos primitivos en base a esa edad gestacional. Entonces, sí, para evaluar el término de los, me imagino que esa es la pregunta, el término de los reflejos primitivos, sí, claro, se debe de usar edad corregida, sobre todo paciente que yo esté evaluando en neurodesarrollo, recordemos que debo corregir en los primeros 2 años. Cualquier hito del desarrollo debe ser corregido en los primeros 2 años. Entonces, la respuesta, sobre todo para la finalización de los reflejos primitivos, es que sí hay que corregir la edad gestacional. Perfecto, gracias doctor por la respuesta. De momento es la única pregunta que han hecho a través de la plataforma de Zoom y de la plataforma de Facebook no tenemos ninguna interrogante. De nuevo, agradecemos por el tiempo que nos ha dedicado, el conocimiento y la buena disposición en haber aceptado participar en esta ponencia organizada por la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología. De igual manera, pues invitamos a todos los asistentes a que continúen participando de las sesiones, las cuales se realizan de forma semanal, generalmente los jueves a las 19 horas, hora centro de México. También recordarles que la sesión quedó grabada, realiza el Facebook Live a través de nuestra fanpage, que la pueden buscar como Sociedad de Médicos Residentes de Neonatología de Mónica Pretelini Sainz, y también la sesión se va a subir en el canal de YouTube. Lo pueden buscar como Sola Reneo, de Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología, en caso de que hayan tenido inconvenientes con la señal de internet o que quieran repasar nuevamente la sesión. Entonces, de momento, vamos a dar por clausurada la sesión y agradecemos nuevamente al doctor Colindres por el tiempo brindado. Y gracias a todos. Buenas noches y un saludo desde Toluca, México. Saludos desde Honduras.